vamos a tratar de terminar. Repetimos un poco lo del historicismo, ¿ok? Para que quede claro. En el historicismo, ¿ok? El historicista cree que no hay una teoría económica general, ¿ok? O sea, que no cree que no puede haber una teoría económica que se aplique a todo momento y lugar, ¿ok? Este, y, y por eso él cree que, por ejemplo, cuando alguien quiera estudiar la economía, por ejemplo, en la Edad Media, tendría que estudiar todos los factores económicos, culturales, sociales, políticos de la Edad Media para poderlo entender, ¿no? Porque creen que la ciencia es holística, pues. O sea, que entender la economía no es un juego sencillo, ¿okay? Que se puede aprender con pura teoría. ¿Okay? Creen que el método de la economía es inductivo, ¿okay? Por eso es que ellos sus libros son acumulaciones de tablas estadísticas. ¿Okay? A veces uno ve el libro de los historicistas y se pregunta por qué está esta tabla aquí, ¿okay? Pero es porque hay un culto a la estadística impresionante. Y bueno, y ellos creen en el establecimiento de un Estado fuerte, ¿no? ¿Okay? De hecho, el Estado alemán de cada uno de los principados es muy fuerte, ¿no? ¿Okay? Y eso también nos afecta a nosotros, ¿no? ¿Okay? Es más, hay mucha gente que, por ejemplo, comenta que los ministros del general Juan Vicente Gómez eran positivistas, ¿no? Algunos eran positivistas, otros eran historicistas, ¿okay? Entonces, y de hecho, el Gómez junto con, con Castro son los creadores del ejército venezolano, ¿okay? Y son creyentes de la conformación de un Estado fuerte, ¿okay? Y eso eso es de influencia alemana, ¿okay? O sea, definitivamente es de influencia alemana, pues, ¿okay? O sea que nosotros también tenemos algo de, esta, de esta forma de pensar, ¿okay? Y bueno, eran también creyentes de que debían crearse sindicatos de trabajadores, ¿okay? Para que dirimieran la, la, los problemas del trabajo, y sindicatos de empresarios para que también dirimieran los problemas del empresario, y por supuesto el Estado con ellos dos, ¿okay? Determinar las políticas. ¿Okay? Pero además creían que las industrias debían cartelizarse, ¿okay? Para no competir, ¿no? Ellos son creyentes de que la competencia es mala, ¿okay? Que la competencia debe ser eliminada y debe ser eliminada por la creación de grandes carteles, ¿okay? Que permitan el fortalecimiento de la economía alemana, y son los creadores de la economía del bienestar, ¿no? Es más, de hecho, el primer seguro social lo establece Bismarck, ¿okay? Que es ¿cómo se llama? Es un seguro, eh, ¿cómo se llama? Fue el primer seguro social, pues, que amparaba a los trabajadores, pues, y lo que les permitía la jubilación, ¿okay? Por lo cual, aunque uno prejuiciadamente mira esa etapa como una etapa de gente de derecha, ¿okay? Porque efectivamente lo fueron, ¿okay? Eran cultores de un Estado fuerte y dictatorial, ¿okay? Son los cultores del segundo Reich alemán, ¿okay? Y además el historicismo va a influir en las políticas de la socialdemocracia alemana de la Primera Guerra, por lo cual el historicismo es técnicamente el causante de la hiperinflación alemana. Y el historicismo también, también va a influir inicialmente en la conformación del Estado Nacional Socialista. Y tanto la época de Bismarck como la época socialdemócrata, como la época nazi, ¿okay? Son una época en la que hay mucha preocupación por el bienestar de las clases pobres, ¿no? ¿Okay? Entonces, uno tiende a creer que eso era de la derecha y que
ellos eran partidarios de la empresa y no es totalmente cierto, ¿no? ¿Okay? Es más, yo los invito a que revisen eso porque por ahí van a encontrar que efectivamente la derecha y la izquierda se dan la mano, ¿no? ¿Okay? O sea, que no es como dicen por ahí, eh, este, que esto es derecha y ya. ¿Okay? Igual que tampoco se puede decir que los de izquierda son como son y ya. ¿Okay? O sea, no es fácil eso de las definiciones de esa manera. Entonces, el historicismo es importante por varias cosas, ¿no? Para nosotros es importante porque tuvo una influencia muy profunda en nosotros, ¿okay? A través de los primeros pensadores venezolanos de economía, ¿okay? Y también es importante para estudiar la escuela austríaca porque los primeros enemigos que tiene la escuela austríaca son estos señores, ¿no? ¿Okay? Estos son los primeros enemigos con los cuales se va a enfrentar la escuela de economía austríaca, ¿no? Entonces, bueno, ahorita sí vamos a meternos en el marginalismo, ¿okay? Y ahí comento una cosa más, ¿no? ¿Okay? Cuando estaba vivo mi amigo Juan Carlos Kachanowski, él decía, y yo aquí me robo una expresión de él decía que ¿cómo se llama? La historia del pensamiento económico se divide en tres etapas, ¿no? La etapa primera, que es la que va desde la antigüedad hasta más o menos en la llegada de Cantillón, Turgot, los fisiócratas y Smith, ¿okay? Para no ser injusto con ninguno de ellos, ¿no? ¿Okay? Es la etapa en la cual la economía era vista como una disciplina de la justicia, ¿no? ¿Okay? O sea, que era más bien derecho que economía. ¿Okay? Ojo que eso no desapareció totalmente, ¿no? Porque la escuela, la, lo que se daba inicialmente como economía se daba en la escuela de derecho, ¿no? ¿Okay? De hecho, era profesor de la escuela de derecho. ¿Okay? Y los abogados mercantiles que graduaba la Universidad Central originalmente eran llamados economistas, ¿no? Y bueno, y cuando surge el marginalismo es cuando por fin la economía se hace ciencia, ¿no? La economía no se hace ciencia con Smith, la economía se hace ciencia con el marginalismo, ¿no? Con la conciencia de que el valor es subjetivo y de que toda la economía es subjetiva. ¿Okay? Sin embargo, aquí hay varias visiones que se encuentran, ¿no? O sea, esto no es tan homogéneo como nos dicen a nosotros, ¿no? O sea, no es que los tres marginalistas pensaron igual en el mismo momento, ¿no? Y aquí hay que irse para atrás un poquito, ¿ok? Hay que volver a hablar de Cournot, ¿ok? Cournot era profesor en la escuela normal, ¿ok? Él escribió este libro, así es como se dice en francés, ¿ok? Y aplica por primera vez el cálculo diferencial a la teoría económica, ¿okay? Y es también el primero en graficar una función de demanda, suponiendo que solo se relaciona precio y cantidad, ¿okay? Manteniendo todo lo demás constante. ¿Okay? Sin embargo, no creía que la utilidad fuese el determinante de la función de demanda, él creía que el determinante fundamental de la función de la demanda era la escasez. ¿Okay? Y ahí va a venir un concepto que va a meter uno de los marginalistas. ¿Okay? Y aplica conceptos de maximización por el uso de derivadas, ¿okay? Sin usar el término marginal. ¿Okay? El término marginal no existe todavía. ¿Okay? Y estudia los casos de monopolio y de oligopolio. ¿Okay? Por eso es que quizá el ejercicio más utilizado de Cournot es el del duopolio de las aguas. ¿Okay? Ese es el caso que más se estudia de Cournot. ¿Okay? Dentro dentro del mismo esquema, ¿okay? Está Jules Dupois, ¿okay? Otro francés, ¿okay? Que era ingeniero, este sí se graduó de la École Polytechnique, y Dupois estudió la demanda como una función generada en la utilidad. ¿Okay? Y consideraba que la utilidad se podría medir. ¿Okay?
usaba mucho el análisis gráfico, ¿okay? Por lo que se acercó a una teoría del beneficio del consumidor, pero no pudo avanzar porque no tenía teoría del costo, ¿no? Ese es el gran problema que tienen todos estos matemáticos, que tratan de, y no tienen una teoría del costo. ¿Okay? Es más, de hecho, Dupuis era criticado abiertamente por Walras, el padre, por Auguste Walras y por Cournot, ¿okay? Por esta consideración de que la utilidad tenía algo que ver en el juego. ¿Okay? Para ellos, en realidad lo que determinaba la demanda era la escasez, no la utilidad. ¿Okay? Entonces ahí había un conflicto entre las dos posiciones, ¿no? También en la etapa previa está Johann Heinrich von Thünen, ¿okay? Que es un granjero que estudió el comportamiento de su granja, ¿okay? Y la logró entender por métodos matemáticos, ¿no? ¿Okay? Él escribió un libro con eso, ¿okay? Eh, eh, y ese libro eh, existe, ¿okay? Es de o sea que es de la época en la que en la que están por ahí los marginales, ¿cómo se llama? Los historicistas escribiendo. ¿Okay? Él logra hacer un trabajo en el ámbito matemático en el cual él explica el funcionamiento de su empresa, ¿no? Está el famoso Gossen, ¿okay? Que estudió Derecho y Administración Pública, o sea, la carrera que se estudiaba en Alemania, que eran las ciencias del Estado. ¿Okay? Staatswissenschaft se llama esa vaina en alemán. ¿Okay? Que era lo que daban, eran las clases que daba originalmente Roger, Mies y Hildebrand, y que después dio Schmoller y daba también Sombart, y que terminó llamándose Economía. ¿Okay? Trabajó inicialmente como funcionario público, ¿okay? Y publica, publica varios libros, ¿okay? Con desarrollo de las leyes de las relaciones humanas y las reglas que se derivan respecto a la acción. ¿Okay? Y en ese libro expone las leyes de la utilidad, las famosas leyes de la utilidad de Gossen, ¿okay? Según la cual la primera derivada de la utilidad es de signo positivo, mientras que la segunda debe ser de signo negativo. Eso es lo mismo que dice después Jevons, ¿okay? Y aquí hay que reconocer que Jevons, que es el primer marginalista, era un hombre profundamente sincero, ¿okay? Profundamente sincero académicamente. No podemos decir mucho de la misma manera para otros pensadores. Jevons tenía esa característica. Jevons estudió ingeniería. ¿Okay? Él entró a estudiar en el University College de Londres. ¿Okay? Su papá era un ingeniero que tenía una empresa y el papá quebró, ¿okay? Por lo cual no había más dinero con el cual mantener a Jevons estudiando. Y entonces Jevons decidió retirarse de la carrera. Su profesor de química le hizo una recomendación muy especial y le sugirió que se fuera a Australia, donde se estaban estableciendo varias casas de moneda. ¿Okay? Como él tenía habilidades con la química, entonces, bueno, él se fue a Sydney en el año de 1853 y fue contrastador de metales de una ceca allá en Sydney, una casa de moneda. Y ahí pasó 5 años, ¿okay? En los cuales fue cambiando un poco sus gustos, ¿no? Fue pasando de las ciencias puras hacia la economía. Ojo que el gusto por las ciencias puras nunca desapareció, ¿no? Y de hecho él ejercía ambas cosas al mismo tiempo, ¿no? E incluso hizo trabajos de psicología, ¿okay? O sea que no era solamente economista el señor Jevons. Después él regresa a Londres, vuelve a entrar al college, ¿okay? Y obtiene, obtiene tres títulos en matemáticas, en lógica y en filosofía. ¿Okay? Y bueno, ahí él empieza a hacer sus trabajos de economía. ¿Okay? El primer trabajo es The Coal Question. ¿Okay? Había mucha intriga acerca del carbón y él escribe un trabajo sobre el carbón. ¿Okay? Después, en 1871, escribe la obra que sí nos interesa a los economistas, que es la teoría de la economía política, ¿okay? Que es el libro en el cual se abre el campo del marginalismo. ¿Okay? Y después escribe un libro que se llama Money and the Mechanism of Exchange. ¿Okay? Y sin embargo hace algunos trabajos de
de ciencias naturales también, ¿no? Incluso él trabaja mucho en el ámbito de la psicología, ¿okay? Siempre de manera matemática, ¿no? Y él intenta matematizar la economía, o sea, trata de hacer el paso siguiente a lo que estaban haciendo Cournot y Walras en Francia, ¿okay? Y también von Thunen y Gossen en Alemania, ¿okay? Pero no llega muy lejos porque tampoco tiene una definición de costo, ¿no? El gran problema es que él no se atreve a plantearse la función de costos, ¿okay? Y en la introducción del libro de Teoría de Economía Política, él critica mucho a Ricardo y a Mill, ¿no? Él dice que su objetivo en la vida es destruir el legado de Ricardo y Mill, ¿okay? Por lo cual él se pone ahí a la vanguardia de una lucha contra la escuela clásica, ¿okay? Y expone, ¿okay? Que la teoría económica ya estaba avanzada en Francia antes que en Inglaterra, ¿no? O sea, que la teoría económica no la creó Adam Smith, como dicen por ahí, sino que esto tenía mucho desarrollo ya hecho en Francia, ¿okay? Por lo cual él reconoce un poco lo de Cantillon, Turgot y Quesnay, ¿okay? Sobre todo Cantillon, ¿no? Porque Jevons es uno de los que descubre el libro de Cantillon, y Jevons hace la introducción al libro de Cantillon cuando se hace la primera edición seria y bien elaborada del Tratado de Cantillon ya en 1870 y tanto, ¿no? Okay, o sea que esa es también la razón por la cual el libro no tiene el impacto que tiene La riqueza de las naciones, ¿okay? Y para los economistas no tiene la importancia que tiene La riqueza de las naciones, ¿okay? Jevons, sin embargo, tenía un culto muy especial por Cantillon, ¿okay? Y su carácter, el carácter de Jevons era un carácter muy tímido, ¿no? ¿Okay? Un hombre depresivo, ¿okay? Es más, incluso él se ganó mucho el desprecio de Marshall, ¿no? Marshall era un tipo muy arrogante, ¿okay? Y trataba muy despectivamente a Jevons, ¿okay? Jevons vive muy poco, ¿okay? Y es bien curioso, ¿no? Fíjense, nosotros hablamos hace poco de Marx, ¿okay? Y ustedes pudieron ver que Marx vivió bastante, a pesar de su afición por la bebida, que nunca se abandonó hasta el último día de su vida, ¿no? Y además, si ustedes algún día tienen la suerte, y ojalá la tengan, de ir a Inglaterra y ir a la casa de Marx, van a descubrir una cosa curiosa, ¿no? Que la alfombra de la casa está gastada en una ruta que va del sillón a la cama, ¿okay? Por lo cual, lo único que hacía Marx en su vida era pararse de la cama para ir al sillón y después pararse del sillón para ir a la cama, ¿no? O sea que ejercicio físico cero, ¿okay? Y este hombre que bebía mucho y no hacía ningún ejercicio, vivió mucho, ¿no? ¿Okay? Jevons era un hombre que estaba muy preocupado por su salud física, era un hombre que hacía ejercicio. Todas las mañanas Jevons nadaba en la piscina del College de Londres, ¿okay? Incluso en las mañanas de invierno, ¿okay? Porque el agua tenía calentador, ¿okay? Y todas las mañanas hacía ejercicio, ¿no? ¿Okay? Y comía muy sano, ¿okay? Estaba muy preocupado por su salud física. Y miren cuánto vive Jevons, ¿okay? O sea, escasamente alcanza a los 50 años, ¿no? ¿Okay? Entonces, es una prueba de una de las tantas contradicciones de la economía y del mundo, ¿no? Que un hombre que no se cuida como Marx viva bastante y que un hombre que se cuida mucho como Jevons viva tampoco, ¿no? ¿Okay? Bueno, para Jevons el valor depende por completo de la utilidad, ¿okay? Y se basa fundamentalmente en la medida de la utilidad total, ¿ok? Y de un elemento que él llama el grado de la utilidad final, ¿okay? Que es la primera derivada. O sea, que él no llama eso utilidad marginal, lo va a llamar después, ¿okay? Ya vamos a ver cuándo, ¿okay? Y sin conocer aún el trabajo de Gossen, llega a las mismas conclusiones, ¿okay? Para él la utilidad total puede ser dividida en segmentos hasta llegar a proporciones infinitesimales de utilidad, por lo cual la curva de utilidades se convierte en una función discreta, ¿okay? Y él decía que si a alguien le quitan el primer segmento de la utilidad, eso le produce un intenso sufrimiento, ¿okay? Que contrasta con
si le quitan, por ejemplo, el quinto o el sexto segmento de la utilidad, por lo cual ahí sufriría menos sufrimiento. ¿Okay? Y demuestra que los intercambios se dan en condiciones de indiferencia. ¿Okay? De hecho, bueno, y él no desarrolló una teoría del costo, ¿okay? Porque nunca pudo llegar a la función de oferta. ¿Okay? Por lo cual nunca pudo llegar a la función de oferta. El costo de producción, según él, estaba determinado por la oferta estaba determinada por el grado final de la utilidad, y el grado final de la utilidad era lo que determinaba el valor. ¿Okay? Yo pongo esa frase que es de Jevons para que después veamos el contraste con lo que va a plantear Marshall más adelante, ¿no? ¿Okay? Sin embargo, él estudia el trabajo, llegando a una teoría de la desutilidad del trabajo, también basado en las propuestas de Bentham. ¿Okay? Él era muy cultor de Bentham, o sea, de los británicos, el único que le gustaba era Bentham. ¿Okay? Y igual que Bentham, él creía que había un momento en que se iba a conseguir un utilidómetro, ¿no? Así como existía en la época de Jevons, fue cuando inventaron el termómetro, ¿no? Entonces la gente antes de Jevons decía, esto está muy caliente, esto está muy frío, ¿no? Pero ya en el momento en que inventan el termómetro, podían medir la temperatura y decir, mira, esto está a tantos grados centígrados, a tantos grados Fahrenheit o tantos grados Kelvin, ¿okay? Por lo cual se podía dar una apreciación objetiva de la temperatura. Él, Jevons lo dice en su Tratado de Economía Política, él dice que va a llegar un momento en el cual se invente este utilidómetro que se le pone encima al objeto, y él va a decir cuánto es la utilidad de ese objeto, ¿no? Entonces él creía que se podía llegar a una medida de utilidad objetiva, ¿okay? Lo cual no se ha hecho todavía, ¿no? Y ya han pasado más de 100 años de eso. ¿Okay? Y bueno, y él intenta desarrollar una teoría del capital partiendo de que el capital eran las herramientas, pero además de eso los requerimientos para que el trabajo se pudiera desplegar. ¿Okay? Para él la función de capital debía tener una función triangular, eso lo vamos a ver también en la escuela austríaca, porque eso influye en la escuela austríaca. ¿Okay? Y expone una teoría del ciclo económico asociada a partir de las manchas solares, ¿no? Es más, ese trabajo no está en ninguna revista de economía, ese trabajo está en una revista de ciencias naturales que se llama Nature. ¿Okay? Se llama la asociación entre las manchas solares y el ciclo económico. Él hace un estudio estadístico en el cual demuestra que cuando aparecen las manchas solares parece que hay recesiones. ¿Okay? Entonces, él creía que la causa de las recesiones era la aparición de manchas solares. ¿Okay? Bien económico el trabajo, ¿no? Entonces, fíjense, esta es la utilidad para Jevons. ¿Okay? Él cree que la utilidad podía ser dividida en segmentos, y por supuesto, si a mí me quitan el primero, yo sufro muchísimo, ¿no? Si me quitan uno de los últimos, el sexto, el séptimo, el octavo, sufro menos. ¿Okay? O sea que él cree en una teoría de la utilidad asociada al bienestar, ¿okay? Al sentirse bien, al sentir placer. ¿Okay? Muy benthamiano en eso. ¿Okay? Ok, el otro de la partida es Maurice Léon Walras, el hijo de Auguste Walras, ¿okay? Que nació en Francia, que estudió ingeniería en la escuela de minas. ¿Okay? Esa es otra escuela. Resulta que el papá de Walras intentó, el papá de Walras, igual que Cournot, estudiaron en la escuela, estudiaron en la Universidad de París, en la Sorbona. ¿Okay? Sin embargo, ellos daban clases en la École Normale. ¿Okay? Y bueno, el papá intentó que Marie Spirit León estudiara en la École Polytechnique, y él presentó 2 veces el examen de admisión y no fue admitido. Entonces, al final terminó estudiando en la Escuela de Minas. Parece que era una escuela de ingeniería medio pirata, ¿no? Porque de hecho, el Walras tiene problemas con las matemáticas inicialmente, ¿no? Y las primeras ediciones del libro de Walras no tienen tanta matemática. En la medida en la que va a ir avanzando es que él le va a ir poniendo más matemática, ¿no? Parece que aprendió matemática después que estudió ingeniería. ¿Okay? O sea que parece que no estudió mucha matemática en su carrera de ingeniero, ¿no? Sin embargo, él nunca ejerció como ingeniero, se convirtió en político, ¿okay? Y vivía en concubinato con la esposa, ¿no?
A él lo expulsan de Francia por actividades conspirativas, ¿ok? Y no le queda más remedio que irse a Suiza. Y ahí se convierte en profesor, ¿ok? En Lausanne, ¿ok? Y ahí también se casa con la esposa, ¿no? Ya había tenido tres o cuatro hijas, una cosa así, cuando por fin se casa, él vivía en concubinato con la esposa. Y bueno, él decía que todo lo que se había escrito de economía no sirve, ¿okay? Con la única excepción de lo que escribió su papá y su amigo Cournot, ¿okay? Eso lo dicen los elementos de economía política pura que se publican en el 74, o sea que en realidad él es el tercero que escribe, ¿no? O sea, el primero es Jevons, el segundo es Menger y el tercero es Walras, ¿okay? Pero como tanto Jevons como Walras son cultores de una teoría matemática, yo los voy a dar primero a ellos, ¿no? Y trabaja con los precios relativos, ¿okay? Lo que fue una innovación en su tiempo, ¿okay? Es más, eso también va a influir en la escuela austríaca, aunque ustedes no lo crean, ¿okay? Porque el trabajo de Walras no es tan bueno como el de Jevons, a pesar de que tiene mucha matemática, ¿okay? Y bueno, y fundamentalmente él cree que el valor proviene de la escasez, igualito que su papá y igualito que Cournot, ¿okay? La escasez se llama en francés rareté, ¿okay? Él creía que la utilidad no tenía nada que ver en este juego, ¿okay? Y tiene el mismo problema que tienen todos, ¿no? No hay una teoría del costo, ¿okay? Él cree en el equilibrio general. Ese equilibrio general está fundamentado en que existen m bienes, n factores, por tanto existen m por n coeficientes técnicos de producción. La utilidad está determinada por la RT, ¿okay? El libro tiene una teoría del intercambio, ¿okay? Que supone que cuando ustedes intercambian valores iguales. Tiene una teoría de la producción, aunque no tiene teoría del costo. Tiene una teoría de la producción de los bienes de capital, ¿okay? Una teoría del dinero, ¿okay? Que son bastante deficientes las dos, ¿okay? Y cree que el equilibrio se realiza de una manera simultánea en los cuatro mercados, en un equilibrio estático no dinámico, ¿okay? Por un sistema de ecuaciones, por un tanteo de precios que él llama tatonement, ¿okay? Que él deriva de las subastas bursátiles, ¿no? Esta expresión tatonement, ¿okay? Está asociada a eso de las subastas bursátiles, ¿no? O sea, él creía que los precios se alcanzaban ese equilibrio a través de ese método de subastas bursátiles que ocurría en los mercados organizados, ¿okay? Por eso es que él habla de ese tatonement. Pues. El tatonement es la actitud del martillero de una bolsa, ¿no? ¿Okay? Y la función de demanda que graficaba Walras es de esta manera, ¿no? Él ponía las cantidades en el eje de las y los precios en el eje de las X, o sea, invertido a lo que nosotros hacemos, ¿okay? Y creía que la demanda tenía esta función, pues, esta forma, perdón, ¿okay? Así era como graficaba él la demanda, eh, eh, como la entendía, ¿okay? Y bueno, ese es Walras, ¿no? ¿Okay? El segundo es Menger, pero yo lo estoy dando de tercero, ¿no? Y Menger es el padre de la escuela austríaca, ¿no? Menger vivió muchísimo, ¿okay? Nace en 1840, muere en 1922, o sea, tuvo una vida larga. Originalmente estudió Derecho, ¿okay? En Viena, ¿okay? Bueno, en realidad él estudió en Praga, ¿okay? Que era parte del Imperio Austrohúngaro, ¿okay? Estudió Derecho, ¿okay? Y se doctoró en, en Derecho Mercantil, por lo cual era considerado economista, ¿no? Entonces, su primer trabajo fue como periodista. él, él, él fue periodista del Wiener Zeitung, ¿okay? Y del Lambert Zeitung también, ¿okay? Eso lo que significa es el diario de Viena, eso es lo que significa Wiener Zeitung, y el, el, ¿cómo se llama? El Lambert Zeitung es el diario de Lambert. Fue periodista de los dos. Ahí le tocó ser periodista del área económica, ¿okay? Y ahí adquirió una cierta fama como conocedor, ¿no? Entonces eso hizo que
el emperador, ¿okay?, lo designara para ser el tutor de Franz Joseph, el heredero al trono. ¿Okay? Y él se convirtió en confidente de Franz Joseph, era muy amigo. ¿Okay? Y Franz Joseph era un tipo muy depresivo, ¿no? ¿Okay? De hecho, eh, eh, al final de la vida, Franz Joseph está en una cacería, ¿okay?, y él mata a su novia, ¿okay?, y se suicida. ¿Okay? Entonces, eso impactó mucho a Viena, ¿okay? Y además es una de las causas de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque este muchacho no llegó a ser emperador, quien suplió a él fue uno de los nietos menores, que es eh, eh, Franz Friedrich, ¿okay?, que es el que matan en Salzburgo, ¿okay?, con el que arranca la Primera Guerra Mundial. ¿Okay? Esa condición de tutor de Franz Joseph, ¿okay?, parece que alegró mucho al emperador, y el emperador recomendó a Menger para que Menger fuera profesor en la escuela de economía en Viena. ¿Okay? En la escuela de derecho en Viena. Y él fue profesor de esa cátedra durante un tiempo, y ahí publicó la teoría de la economía política, ¿okay?, en el año de 1871, que es el segundo libro del marginalismo. ¿Okay? Y después, más adelante, publicó una investigación sobre los métodos de las ciencias sociales, y en particular de la economía política, que su nombre en alemán es eso todo que está escrito ahí, ¿okay?, que salió publicado en 1883, y que es su crítica a la escuela histórica alemana, ¿no? Por eso que le dije que el primer enemigo de la escuela austríaca son los historicistas, ¿no? De hecho, Menger escribe los principios, die Grundsatz, ¿okay?, en el año de 1871, y ahí hay varias cosas. En primer lugar, él no demuestra ningún desprecio por sus antecesores, no pasa como pasa con Walras y con Jevons, que Jevons dice que a Ricardo y a Mila había que colgarlos en una horca, y incluso quemar sus libros y cosas por el estilo. Y bueno, y Jevons, ¿cómo se llama? Igual Raske dice que todo lo que se escribió antes que él no existe. ¿Okay? Él no dice eso, más bien es un cultor muy serio de lo que se hizo antes que él. ¿Okay? Y plantea que el valor se origina en la utilidad, ¿no? Y explica esa utilidad como una mezcla de el deseo de satisfacer los bienes y la escasez. O sea que es la mezcla de lo que propone Jevons y lo que propone Walras. ¿Okay? O sea, no es solo utilidad o solo escasez, sino que esa utilidad es esa mezcla de las dos cosas, ¿no? Sin embargo, él no llama eso todavía utilidad marginal. ¿Okay? El nombre utilidad marginal van a ser después. ¿Okay? Y él estudia la utilidad con tablas. ¿Okay? Porque él cree que la matemática no sirve para explicar la economía. Él cree que el lenguaje hablado es mejor para explicar la economía que la matemática. Y además de que él dice que la matemática tiene serias limitaciones para poder explicar un proceso tan complejo como el proceso económico. ¿Okay? Y establece una clasificación de bienes, ¿okay?, que es quizá uno de los elementos más resaltantes de la teoría de la economía política. Esa clasificación de los bienes, en primer lugar, los clasifica entre no económicos y económicos, ¿no? Los no económicos es aquellos que no se pueden comercializar. ¿Okay? Por ejemplo, el aire. ¿Okay? Claro, hoy se vende aire en bombonas, ¿no? La gente que tuvo que comprar esas cosas, o que tiene que comprar esas cosas para subsistir con el problema del coronavirus, sabe que eso existe, ¿no? En la época de Menger eso no existía, no existían bombonas de oxígeno. ¿Okay? Él decía que eso no se podía comercializar en su momento. Y había bienes que sí se podían comercializar, y eran los bienes económicos, ¿no? Y los bienes económicos él los clasifica en dos grupos, ¿no? Y los bienes de primer orden, que son los de consumo. ¿Okay? Y entiende el consumo como lo entiende Say, ¿okay?, como que el consumo es la destrucción del bien. O sea, ustedes consumen para destruir. ¿Okay?
Por lo cual, cuando yo me compro un carro, yo no estoy consumiendo. Eso es una inversión. ¿Ok? No lo destruyo inmediatamente, lo voy destruyendo en el camino. ¿Cuándo lo consumo? Cuando lo destruyo. ¿Ok? Cuando el carro no le queda otra alternativa que la chivera, ¿ok? Ahí se destruyó, ahí se consumió. ¿Ok? Entonces, y los bienes de orden superior son los factores de producción que inciden en la producción de ese bien de consumo. ¿Ok? Yo explico mucho esto con un ejemplo tonto, ¿no? O sea, supongamos que yo me quiero desayunar unos huevos fritos esta mañana, entonces yo necesito huevos en cáscara, necesito aceite, necesito una sartén, necesito una cocina y necesito un cocinero, ¿no? Ahí, sal y pimienta, ¿no? Entonces, el bien de primer orden son los huevos fritos, ¿no? ¿Okay? El bien de segundo orden son los huevos en cáscara, ¿okay? Quizá la sal y la pimienta. ¿Okay? El bien de tercer orden puede ser el aceite, ¿okay? Porque de repente el aceite puede servir para freír estos huevos y freír otros huevos más. O sea que no se consume totalmente en el proceso productivo. ¿Okay? El sartén puede ser el bien de cuarto orden porque yo lo uso para freír estos huevos, pero también lo puedo usar para freír otros huevos, para freír tajada, para freír carne, ¿okay? Para freír pescado, ¿okay? Por lo cual no se daña en el proceso productivo, o sea que no se consume. ¿Okay? La cocina puede ser el bien de quinto orden, ¿okay? Y el cocinero puede ser el bien de sexto orden, ¿no? Y ese orden que yo le di es un orden subjetivo, ¿okay? Porque todo en la economía es subjetivo. Eso es lo que nos dice el señor Menger. ¿Okay? Y ahí él se plantea la posibilidad de una teoría de la imputación, ¿no? Que nosotros la asomamos con Cantillón por allá atrás, ¿no? Él dice que los precios son los que determinan los costos, ¿ok? Y los costos jamás determinan los precios. Eso es la teoría de la imputación. ¿Okay? O sea que este hombre tiene un concepto de costo, ¿no? Es más, él dice que el costo es subjetivo, ¿no? Y que el costo siempre, bueno, él no va a llegar tan adelante, ¿no? El que va a llegar más adelante es uno de los discípulos del que fue un Wieser, que es el que inventa el término marginal y que inventa también el término costo de oportunidad, ¿no? Y Wieser es el que nos dice que todos los costos son costos de oportunidad. ¿Sí? Y en economía todos los costos son costos de oportunidad. No existen costos tangibles, ¿okay? O sea, no existen costos contables. ¿Okay? Entonces, bueno, la tabla de utilidad sería una cosa así, ¿no? Hay un bien 1 que tiene muchísima utilidad, ¿okay? Hay un bien 2 que tiene menos utilidad, un bien 3 que tiene menos utilidad, así sucesivamente hasta que llegamos a un bien 10 que tiene solamente un grado de utilidad. ¿Okay? Así es como se explicaba Menger la diferencia entre el valor del bien 1 y el valor del bien 2. Se supone que el valor del bien 1 es mayor que el del bien 2 porque tiene mucha más utilidad que el bien 2 y así sucesivamente. ¿Okay? Hay que recordar que la utilidad aquí es un concepto doble, ¿no? Que involucra ¿cómo se llama? La satisfacción de necesidades y al mismo tiempo la escasez relativa de ese bien. ¿Okay? Para Menger, y esta es la otra parte, ¿okay? La metodología de las ciencias sociales y de la economía positiva es siempre subjetiva, por lo que tiene que ser deductiva y nunca inductiva, ¿no? Y debe evitarse abiertamente el uso de las matemáticas, porque las matemáticas no dan un concepto claro de la economía, porque la economía no es inductiva, sino que es deductiva, ¿no? Y el otro gran principio de los principios de economía es que las instituciones son producto de la evolución y el aprendizaje. ¿Okay? Y él propone como elementos de esas instituciones el lenguaje, el dinero y la familia. Él no cree que las instituciones son creadas por los individuos, ¿no? Sino que las instituciones se crean por la interacción de los individuos en la sociedad. ¿Okay? Y eso es lo que es el lenguaje.